Y a los 35 años, un tercio de los embriones se perdían por problemas cromosómicos claros y potentes, a los 38 hasta un 50% y en los 42 años más del 80% de los embriones estaban alterados. Es decir, esta calidad de los óvulos, de los embriones, venía claramente dado por la edad. Por tanto, como mensaje importante, que los marcadores de reserva ovárica, recuento de folículos centrales y hormona antimoleriana, nos hablan de cantidad de óvulos, mientras que la edad nos habla de calidad de óvulos y, por tanto, probabilidad de embarazo. ¿Qué más sabemos? Sabemos que hay determinados factores externos que nosotros denominamos noxas que pueden dañar estos folículos, ¿no? O bien los folículos primordiales, como hablábamos, o bien los folículos que están en crecimiento, los vasos que ayudan a que crezcan o estas células que hablábamos que protegen al folículo a medida que va creciendo. Y en determinados casos no sabemos por qué esta curva, que es la normal, se ve acortada y disminuye mucho más francamente y mucho más claramente antes de los 40 años. Y es cuando hablábamos, como os decía la doctora Álvarez, de una insuficiencia ovárica primaria. ¿Que cómo se caracteriza? Hablamos de mujeres con problemas menstruales, ¿vale? Lo que llamamos baches amenorreicos de más de 4 meses, es decir, entre regla y regla suelen pasar como mínimo 4 meses, con unos marcadores de reserva ovárica francamente alterados en edades jóvenes, por debajo de los 40 años. La gran mayoría de causas de fallo ovárico, de insuficiencia ovárica, son de causa desconocida. Cuando decimos idiopático es que es desconocido, aunque sabemos que claramente puede ser debido a una cirugía ovárica. O sea, si quitamos un ovario, quitamos un quiste, no llevamos óvulos sanos. A una paciente que ha tenido un cáncer y ha tenido que hacer quimioterapia o radioterapia pélvica. A enfermedades autoinmunes que generan una alteración a nivel ovárico, enfermedades infecciosas o, entre ellas, y destacando sobre todo en este caso, la premutación del gen FMR1. ¿Por qué? Porque hasta un 20% de las mujeres con la premutación nos van a llegar a desarrollar este síndrome, este fallo ovárico. Se han realizado a lo largo de estos años diversos estudios en modelo animal, sobre todo con ratones, intentando averiguar qué mecanismo, qué causa, en qué punto hay esta alteración del ciclo ovárico, de folicular, que pueda explicar por qué hacen esta insuficiencia ovárica. Pero de hecho actualmente los mecanismos causantes son desconocidos y además, como os decía la doctora Álvarez, hemos intentado estudiar diferentes factores relacionados con la premutación que nos permitan decir qué mujeres y cuándo van a hacer el fallo ovárico, pero también actualmente no disponemos de ningún marcador que nos permita predecir quién y cuándo va a hacer el fallo ovárico. Por tanto, en principio, una mujer con una premutación que venga a nuestra consulta, a nivel práctico, vamos a encontrarnos que probablemente, y de hecho el 80% de ellas van a tener una reserva ovárica normal, vamos a poder hacer estas técnicas de reproducción asistida, este estudio genético preimplantacional sin problemas, obtendremos óvulos, fecundaremos estos óvulos, haremos el estudio genético. Alguna mujer ya puede presentarse en nuestra consulta con una alteración de la reserva ovárica, aunque no llegue a ser una insuficiencia ovárica. Sí que sabemos que estas mujeres ya nos vamos a encontrar a niveles alterados de hormona antimuleriana y valores de recuento de folículos centrales bajos, muy bajos. Sabemos que puede asociarse a problemas de fertilidad. Estas mujeres pueden presentar más frecuentemente esterilidad que las pacientes con reserva ovárica normal y sobre todo y fundamental van a tener peor pronóstico en las técnicas de reproducción asistida porque vamos a tener menos óvulos y menos embriones que podamos estudiar. Finalmente, pues este 20% que van a tener una insuficiencia ovárica prematura, que puede ser que lleguen a nosotros ya con esta insuficiencia ovárica. Por tanto, ya las encontraremos con problemas menstruales importantes, o bien poquitas reglas, oligomenorrea, o bien si es reglas amenorreicas, con niveles hormonales muy alterados, unos niveles de hormona antimoleriana prácticamente de cero y un recuento de folículos también prácticamente de cero, y esto nos marca un poco el final de la función reproductiva del ovario. Finalmente, como conclusiones y como notas que creo que son las importantes que os quedéis y que hablemos un poco, es que la premutación del gen tiene unas implicaciones muy importantes a nivel reproductivo, el riesgo de desarrollar este fallo ovárico y sobre todo la necesidad de recurrir a técnicas para poder tener descendencia no afecta, que consideramos muy importante y fundamental valorar de forma periódica
la reserva ovárica de la paciente con la premutación y que debido a que no tenemos ningún marcador que nos diga ni quién ni cuándo, es importantísimo un consejo genético reproductivo, un seguimiento adecuado y en determinados casos, mujeres jóvenes en que veamos que se puede empezar a alterar estos marcadores de reserva ovárica, plantear una preservación de la fertilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aina, por tu presentación. Tenemos una pregunta de Pilar. Cuando una mujer premutada lleva un DIU hormonal y lleva años con amenorrea, ¿cómo puede saber si tiene o no el fallo ovárico? A ver, llevando tratamiento hormonal es difícil, ¿vale? Sabemos que muchas veces, claro, el recuento de folículos y la hormona antimuleriana nos pueden estar falsamente disminuidos por el tratamiento. Es complicado, es difícil. De hecho, muchas veces diagnosticamos un fallo ovárico en mujeres que han llevado tratamiento con anticonceptivas o con un DIU durante mucho tiempo. De hecho, lo dejan porque quieren buscar embarazo o porque quieren hacer un descanso y es en este periodo en que no vienen reglas, que es cuando acabamos viendo que hay un fallo ovárico. Es difícil, no, clínicamente no podemos valorarlo. Yo también, mientras entran más preguntas, yo también preguntaría, entonces, ¿los marcadores de reserva ovárica los deberíamos pedir en una revisión ginecológica como portadora? A ver, nosotros actualmente en la unidad de reproducción asistida no lo tenemos por protocolo, lo tenemos ante una sospecha. Nosotros ante una sospecha de una baja reserva ovárica y sobre todo un fallo ovárico, por supuesto que pedimos el gen. Sí que consideramos, y yo creo que como ginecóloga, yo si hiciera ginecología general y tengo una paciente con la premutación, yo haría una hormona antimuleriana cada 6 meses, cada año, para saber si no sé hacer un recuento de folículos, que a lo mejor esto ¿no? Es un poco más de reproducción asistida, un poco más específico, al menos pedir una hormona antimuleriana con lo fácil que es. Sí, yo creo que valdría la pena en toda mujer con la premutación, desde edad joven, porque es lo que decimos, no sabemos ni quién ni cuándo. O sea, puede ser que tenga 3 hijos y ya, entre comillas, pues sí que es importante para su salud, porque si hace un fallo ovárico, ojo con los problemas de un fallo ovárico en edades jóvenes, a problemas de mineralización ósea, riesgo cardiovascular, todo esto se tiene que tener muy presente, pero sobre todo en aquella mujer joven que no tiene hijos y que en un futuro se plantea ser madre. Sí. Y gracias. Y retomando la pregunta de Gemma, ¿desde dónde aconsejaríais el seguimiento del fallo ovárico? Se encuentran, es una pregunta recurrente, que se encuentran con mucho desconocimiento en la sanidad pública acerca del FXPOI y también en la privada, y si hay algún centro o sitio donde se pueda consultar y se pueda acudir. Yo centro específico no conozco. Nosotros aquí en el hospital tenemos al doctor Castelo que lleva la parte de endocrinología y lleva pacientes con menopausia prematura o con fallo ovárico y yo sé que él las controla muy bien, pero a nivel general no te sabría decir. Yo no sé si alguna duda o pregunta más que haya en la audiencia. De momento, sí, nos entra Ana, tiene 31 años y padece de amenorrea desde hace 10 años. He estado más de 4 meses sin la menstruación, me hicieron un análisis hormonal y me detectaron niveles bajos de estrógenos. Hace 3 años me hicieron un estudio de reserva ovárica y salió normal. No cuadra mucho. La pregunta, ¿en el análisis hormonal se detectan los niveles de FSH? Sí. A ver, no me he centrado en el FSH porque el FSH tiene muchísima variabilidad. La hormona antimuleriana es la hormona más específica y teóricamente tiene menos, es decir, la FSH podemos encontrar en una analítica unos niveles correctos y en otra analítica unos niveles altos mirándose el mismo día, ¿vale? La FSH además necesita mirarse idealmente el tercer día después de la regla, mientras que la hormona antimuleriana es mucho más estable a lo largo del ciclo.
Y además eso, como os decía, la antimuleriana es mucho más específica, valorando reserva ovárica que la FSH. ¿Vale? Entonces, en principio, con unos niveles de estrógenos bajos y una ausencia de regla, es un fallo ovárico. Es raro que haya una hormona antimuleriana normal o una FSH normal, en este caso. Entonces, en el análisis hormonal te pueden detectar los niveles de FSH y con este te pueden detectar el fallo ovárico. Sí. Sí, la respuesta. Clásicamente se había establecido fallo ovárico con una FSH por encima de 25 y baches amenorreicos. Lo que yo os digo, la FSH es muy variable, tiene muchísima más variabilidad de la antimuleriana y actualmente, sobre todo ante una mujer que no tiene reglas, miramos la antimuleriana, que la podemos mirar en cualquier momento y salimos de dudas. Con un valor bajito, pues ya nos orienta también a fallo ovárico. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos pasar a la siguiente ponente, que es la doctora Inés Agustí, ginecóloga también de la